Vamos a continuar. Y bueno, yo a veces soy bastante lorita, así que también tengo que limitarle el tiempo, porque de verdad estos temas son bastante amplios. Créanme, nefrología es una rama súper interesante y abarca muchos puntos de vista, ¿no? Bien, entonces rápidamente decirles y recordar, ya que en la primera parte no hicimos mucho hincapié, reforzarles sobre lo que es la diálisis peritoneal, que es una técnica de depuración extrarrenal en la que vamos a utilizar pues la membrana peritoneal, aprovechando su capacidad de ósmosis y difusión, como les mencionaba en la primera parte, ¿no? En la cual estos solutos, ¿no? Vamos a ver desde la parte del peritoneo, van a ir al plasma y viceversa. Y esto es lo que va a equilibrar todos los compartimientos según las gradientes de concentración electroquímica y a la vez van a permitir así el paso de sustancias urémicas del plasma al peritoneo para ser eliminadas por este, ¿no? ¿Cuáles son esas sustancias urémicas? Ya las sabemos todos, urea y creatinina. Ok. Bien, entonces voy a tratar de controlar mi tiempo para que nos alcance y podamos tener también tiempo de preguntas. El peritoneo es una membrana biológica, recuerden, es semipermeable a líquidos y solutos y está basado en este hecho fisiológico, por lo cual la diálisis peritoneal va a lograr eliminar sustancias tóxicas y agua del organismo. Entonces, esa es la base científica por la cual se elige el peritoneo, ¿no? Porque es una membrana biológica semipermeable a líquidos y solutos, ¿ya? Y esto pues nos va a permitir eliminar las sustancias tóxicas y el exceso de agua. Acá volvemos a ver nuevamente, ¿no? Para aquellos que desconocen, ¿no? Este es un paciente que está en diálisis peritoneal. Este es el extremo externo, porque interiormente queda, acá como pueden visualizar, parte del catéter peritoneal, ¿no? En la cavidad peritoneal. Y la parte que nosotros visualizamos es la parte externa. Esto es, ¿no? Lo que queda afuera. Es más, le hacen muchos pacientes como un protector, como una fundita. Y nosotros es que les tenemos que acá ayudar. Justo la colega que me preguntaba, ¿qué tiempo dura el catéter? Pues va a depender de esta manipulación. Ustedes ven acá, por ejemplo, un adaptador. Esto mañana que se hace la parte de entrenamiento, se va a volver a tocar este tema con mayor detenimiento. Entonces acá se desenrosca y se enrosca y acá se hace un clamp y ingresa, ¿no? Esta solución que debe estar tibia, esta solución no entra fría, porque luego va a producirles pues ciertos problemas y molestias en el paciente como tipo de calambres, ¿no? Y dolor abdominal. Entonces, es el paciente donde nosotros lo vamos a estrenar. Esta es la parte del catéter de transferencia y acá en esta otra parte del extremo es que el paciente es donde él va a adaptar, ¿no? Y estos son los cartuchos que nosotros vamos cambiando. Aquí se clampa, se adapta, esto queda como un suerito, no sé si me dejo entender, esto ingresa y esto se mantiene clampado, que viene a ser el tubo de desconexión. Y abajo queda esta bolsa vacía. Entonces, ingresa la solución, se espera unos minutos y luego esto está clampado, se drena, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es así. Primeramente, si es ya un paciente que está en diálisis peritoneal, está en su segundo o tercer recambio, por ejemplo, entonces conectamos, dejamos clampados acá, drenamos, ¿no? Lo que está saliendo acá y vemos, ¿no?
esta sustancia, qué características tiene. Puede haber sangre, puede haber esas telitas de araña que son fibrinas o puede ser un color turbio. Entonces eso le vamos a decir a nuestro paciente. Y también se hace un balance hídrico. Si entró 2000, 1000 y cuánto salió. Esto se pesa para ver que el paciente no esté haciendo una retención, ¿no? Como ustedes pueden visualizar. Entonces, la manipulación es muy importante que tiene que ser con las medidas de asepsia. Los pacientes tienen que lavarse, tienen que usar una mascarilla y estos insumos se pone pues en una mesita debidamente limpia, ¿no? Que se pasa generalmente un alcohol gel. Y le enseñamos, mañana lo van a ver, cómo es esta bolsa de infusión, el tiempo de permanencia que va a estar esta solución y luego se abre y sale el drenaje, ¿no? Cuánto está saliendo. Entonces lo hemos pintado acá de colorcito para que nosotros veamos la diferencia. Pero no es que debe de salir de este color. El color debe ser transparente, ¿no? O sea, medio un ligero amarillito, así, ¿no? No debe de estar hemorrágico. Y hay 4 recambios, por lo general, pero esto va a depender de las condiciones del paciente, va a depender de la indicación de la parte médica, cuántos recambios le va a indicar, ¿no? Le puede indicar 1 recambio, 2 recambios, 3 recambios, 4 recambios. Por lo general son 4 recambios que se hacen, ¿no? Primero cada 8 horas, el segundo a las 12 horas. En otros casos, el tercer recambio es a las 4 y el último recambio a las 8. Me explico. Empezamos, por ejemplo, 8 o 6 de la mañana, el otro al mediodía, el otro a las 4 de tarde y otro para dormir, ¿no? Es lo que ideal y las soluciones que vamos a usar también va a depender de cuánta agua vamos a extraer o cuánta solución queremos que, o sea, son soluciones que vienen expresadas por la concentración de glucosa, ¿no? Que tiene cada bolsa. O sea, a mayor concentración de glucosa, pues va a haber mayor arrastre, ¿no? Entonces, la mayor parte de la saturación en el caso de la urea y creatinina va a ocurrir a la hora y 20 minutos, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? Va a llegar a un 65% y un 70% según el tipo de transporte para urea. Y esto puede llegar a subir inclusive a un 80-90% para urea a las 6 horas de un recambio. O sea, justo para el segundo recambio. Si se retira el recambio y se inicia otro, que ya estaríamos hablando de un tercer recambio, se va a producir 2 curvas de este tipo en el mismo tiempo. ¿Y eso qué es lo que va a ocurrir ahí? Que la diálisis peritoneal automatizada, aquella se hace con cicladora, permite mantener la máxima gradiente de concentración la mayor parte de tiempo posible, ¿no? Esto es el por qué y la razón de cada una de estas sesiones de diálisis. Y el líquido de diálisis, porque está formado. Acá les decía, esta es una bolsa de diálisis que cuando nosotros la vamos a colocar, tiene que primero verificar, así como las bolsitas de suero, la fecha, caducidad, todos los días correctos. Tenemos que ver si antes de nosotros hacer el clampaje acá y desde acá y esto celestito, eso se rompe, ¿no? Que si esto está debidamente sellado, la coloración, si esto no está turbio, y entonces son esto lo que nosotros acá, este extremo de acá, es el que vamos a nosotros clampar donde hacia la parte externa, la línea de transparencia del paciente, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Y esta otra parte, que es una bolsa vacía, es por donde va a drenar. Pero nosotros vamos a jugar con esto, ¿no? Es un sistema de doble bolsa por general, puede ser Fresenius, puede ser Baxter, dependiendo del laboratorio que
esté el paciente, o sea, el que va a recibir, ¿no? Los materiales de estas bolsas pueden ser de PVF y de Biofine. Los electrolitos y minerales son para mantener la homeostasis. Entonces, este es el fundamento de estos líquidos de diálisis. Un agente osmótico para facilitar la ultrafiltración. O sea, por ejemplo, en glucosa de concentraciones de 13,06 a 42,5 gramos por litro. Entonces, eso es lo que va a determinar de acuerdo a qué concentración, a cuánto queremos sacar, lo que le va a designar, en este caso, el galeno, ¿no? Un tampón que viene acá es un tampón para corregir la acidosis metabólica, que viene a ser el lactato y el bicarbonato. Eso es lo que usamos en caso que hay una acidosis metabólica. Como les decía, lo vamos a ir viendo con mayor detenimiento ya el día de mañana, que van a hablar nuestras colegas. Y aquí, para mencionarles rápidamente, por ejemplo, de Baster, mezcla de bicarbonato y lactato en proporciones de 25 milimol, perdón, de bicarbonato y 15 milimol por litro de lactato. Su pH, que nos va a dar una mezcla de 7,4 en un envase de PVC. Y en el caso de Fresenius, también presenta dos compartimientos, uno con glucosa y otro con electrolitos. Y el otro con el tampón. ¿Recuerdan cuál era el tampón? ¿Sí? Ok. Entonces, es exclusivamente, en este caso, bicarbonato. Esta bolsa, a diferencia de Fresenius, no es de PVC, sino es de Biofine. Y el de la envoltura externa es Biofine con óxido de silicio. O sea, son las características de las bolsas que tienen que tratar de ser biocompatibles. Acá estamos viendo a grosso modo lo del acceso peritoneal, que también vamos a incidir el día de mañana, que nos toca pues en forma mucho más específica. Acá pueden ver uno de estos tipos de catéter estenco, recto y cuello de cisne, catéter peritoneal de lujo rápido, ¿no? Son los catéteres más usados, ¿no? Después de realizadas las modificaciones, ¿no? Catéter tenco de una anilla, en fin, o un dacron, en fin, todos los tipos de catéteres y van a ser de acuerdo al tipo, a la edad del paciente y las condiciones que él requiera. Esta condición, la localización del cemento intraperitoneo, está en el espacio libre de la pelvis menor y mejor en el fondo, en el saco de Douglas. Esta cavidad peritoneal, por eso, debe estar ocupada por múltiples estructuras como el mesenterio y el epíplomo, con áreas intestinales, trompas de Fallot, etcétera, ¿no? Y puede haber riesgo de que el catéter se pueda obstruir por la cercanía, lo que le decía, una de las complicaciones más comunes, y se tapa. Si se logra permeabilizar, permanece el catéter, pero si no, se tiene que extraer, ¿no? Bien, o sea, a grandes rasgos, acá pueden volver a ver el implante del catéter peritoneal. También nuevamente, ¿no? Este es un tipo colite chancho. Acá está la parte externa del catéter y lo que nosotros vamos a hacer la manipulación. Lo que le decía, nosotros hacemos un clampaje para que aquí vamos a ver que ingrese y en otro egrese, ¿no? Se infunda la infusión y en otra sale, ¿no? Ese es el manejo que hacemos y hay unos taponcitos que vamos cambiando y esos son descartables. En cuanto a las modalidades de diálisis, pues la gran mayoría nos hemos cifrado, esta la va a seleccionar aquí ya de acuerdo a su preferencia y estilo de vida, va a seleccionarlo el paciente, pero ojo, si bien es cierto, muchos van a querer la cicladora, pero no contamos con toda la cantidad de cicladoras
que debería de ser lo ideal. Entonces otros van a optar, la gran mayoría están en diálisis peritoneal ambulatoria continua, cuyas iniciales son CAPD, o diálisis peritoneal continua asistida por un ciclador, cuyas iniciales son CPD, ¿no? Que se hace con una maquinita, ya cuando el paciente está durmiendo, y está, como ven, el paciente está en su casa, no está con guantes, se le enseña un buen lavado de manos. Cuando él recién se va a desconectar, él tiene que usar su mascarilla y tiene que tener una mesa bien limpia donde va a poner todos los insumos. Pero ya una vez que él está conectado y esperamos un tiempo, él podría estar hasta leyendo, ¿no? A diferencia acá, ya se ponen todas las bolsas en esta máquina cicladora y él está durmiendo y es la máquina la que hace cada tiempo de recambio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de esta modalidad? Porque tenemos varias modalidades. En el caso de la diálisis que es ambulatoria, pues dentro de ellas sus ventajas son que hay menor aporte de glucosa. Tiene el paciente mayor tiempo libre, hay menor incidencia de peritonitis, menor incidencia de IOS y menor tiempo de permanencia con un mejor ultrafiltrado, ¿no? Hay una menor presión intraabdominal hacia el lado costado y mejora la anorexia. Esas serían sus ventajas. ¿Cuáles serían sus limitaciones en este caso? Pacientes sin función renal residual. Recuérdales que les mencionaba, hay pacientes que tienen función residual, o sea, aquellos que orinan, ¿no? Que pueden tener pues 400, 500, tienen todavía una función renal residual. Otros son completamente anúricos. Pacientes con transporte peritoneal bajo, ¿no? Entonces, si transporte es bajo, es igual como los que trabajan en diálisis, que tienen un filtro y dicen pues que colapsa porque no da buen flujo. Igual puede pasar también en el transporte peritoneal. Es muy bajo, no permite hacer un buen ultrafiltrado. Pacientes con masa corporal elevada o ingesta de proteínas altas. También son otras, en este caso, limitaciones. ¿Y qué vemos, por ejemplo, a que llamamos la diálisis peritoneal tidal? En este caso es una diálisis intermitente, ¿no? Y acá usa la cicladora, o sea, la maquinita. Deja un volumen durante la primera sesión. Hay un volumen tidal, ¿no? En este caso, y inicia unos 3000 cc, ¿no? 3 litros. Luego, a los 20 minutos aproximadamente, ya empieza a drenar el volumen prescrito y repone esa cantidad. O sea, se ingresa con 3 litros, una bolsa de 3 litros, se espera 20 minutos y drena los 3 litros. Pero de ahí a las 8 a 10 horas, que puede ser de día o de noche, y en este caso, en la DP tidal, ya queda la cavidad vacía. Estamos, ¿sí? Y el paciente está descansando. Entonces, ¿en qué casos usamos esta maquinita? Acá vemos a la paciente, está con su mascarilla, con sus manos bien limpias, posa sexia, ya conectado, acá sus bolsas y acá pues están todas las líneas en las cuales se va a realizar su recambio. ¿En qué casos? Cuando el catéter es mal funcionante para aumentar las dosis de diálisis, cuando hay hiperpermeabilidad de la membrana o cuando hay algún otro criterio médico. Entonces, de acuerdo a eso, se le va a decir qué tipo de diálisis y cuáles son sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, hay aumento de la dosis de la diálisis, hay aumento de la ultrafiltración
Y dentro de las desventajas hay una pobre eliminación de moléculas grandes, ¿no? Y el costo es elevado con altos volúmenes. ¿Por qué? Porque pone mayor cantidad, porque en este caso, pues los costos de estas máquinas son altos. ¿Y qué pasa en el caso de la diálisis peritoneal continua ambulatoria? En este caso se realiza de forma ambulatoria en casa del paciente y el abdomen permanece lleno, mientras que en el otro pasa vacío, recuerden, ¿no? Durante las primeras 24 horas del día, más utilizado en todo el mundo porque es bien simple el procedimiento, otorga mayor libertad en cuanto a la dieta, ¿no? Sin uso de ninguna máquina y generalmente el paciente inicia su diálisis peritoneal continua ambulatoria. Se hacen los 4 recambios, promedio de 1.500 a 3.000. Como les vuelvo a reiterar, va a depender del tipo de solución y de la cantidad que requiere hacer sus recambios. Esa es la parte de prescripción médica, el que va a indicar. La permanencia de 5 a 9 horas en el día y noche respectivamente. Entonces acá ustedes pueden ver, esta ambulatoria se realiza, luego en la noche, después pasa al otro día y así sucesivamente. Acá se hizo sus 3 a 4 recambios de acuerdo a cómo le indicaron. Entonces en la diálisis peritoneal continua ambulatoria, ya hemos hablado sobre sus indicaciones, ventajas y inconvenientes. Sobre todo, ¿en quién está indicado? Pacientes mayores, ¿no? Los geriátricos. Aquellos pacientes que tienen poca capacidad de aprendizaje. Porque con la cicladora es un poquito más difícil. Como paso previo a la diálisis peritoneal ambulatoria, elección del propio paciente. ¿Sí? Igualmente las ventajas, fácil aprendizaje, mayor aclaramiento de moléculas medianas y grandes, preserva mayor tiempo de la función renal, ¿ya? Y preferentemente para bajos transportadores, aquellos que tienen una bajo transporte, a diferencia de los que tienen alto, pues en ellos pues tenemos que usar las máquinas cicladoras. ¿Cuáles son los inconvenientes? Hay mayor número de conexiones, ¿sí? Han visto 1, 2, 3. Favorece la aparición de peritonitis, como le decía, por la manipulación. Entonces, aquí es básico, así, súper estricto, las medidas de bioseguridad ante la manipulación de este catéter. Menor libertad horaria, porque se tienen que hacer 4 recambios. Hay escaso ultrafiltrado, ¿no? Porque hay una mayor permanencia, hay una mayor absorción de glucosa y mayor pico. En el caso de la diálisis peritoneal, cicladora automática, con la maquinita, usa una cicladora automática. En esto puede haber de 3 a 6 recambios que pueden oscilar de 2.000 a 3.000. Y el tiempo de sesión es de 8 a 10 horas, el tiempo de permanencia de 1 a 2 horas y el día deja con la cavidad húmeda, ¿no? En el día está la cavidad húmeda, promedio de 13 a 15 horas y en la noche volvemos con la nueva rutina. Voy viendo cómo voy con el tiempo para que me alcance. Las indicaciones son pacientes con actividad laboral o escolar, ¿no? Sobre todo ellos se van al colegio o se van a su trabajo y luego van y se conectan a la maquinita y están tranquilos. Pacientes con cuidador primario, ¿no? Pacientes con alteraciones en la depuración, en el ultrafiltrado y con otros criterios médicos, ¿no? Acá vemos, se va a laboral, se conecta a su máquina, toda la noche trabaja, se levanta, se va de nuevo a laborar o al colegio y de nuevo en la noche se levanta y se va a trabajar.
Estas ventajas, por lo tanto, son menor número de conexiones, menor número de peritonitis, mayor flexibilidad horaria, claro, porque lo hace en la noche, depuración continua de solutos, aumentan las dosis de diálisis, los intercambios nocturnos pueden ser de mayor volumen al estar en decúbito supino. Los inconvenientes, mayor molestia, ¿no? Día del abdomen lleno. En ese sentido, porque está de día llenecito. Baja la ultrafiltración por prolongado intercambio diurno. Poco estético para el paciente. Hay mayor costo económico. Está llenito. ¿Y qué vemos en el tipo de diálisis peritoneal plus o amplificada? Este es otro tipo, ¿no? De diálisis en la cual son para pacientes que prefieren la diálisis peritoneal, pero que requieren un aumento de las dosis de diálisis. O sea, ya no solamente son 4 recambios lo que mayormente se da, sino se van a incrementar. En este caso, se hace un intercambio manual de diálisis peritoneal continua luego de 6 horas post-cicladora. O sea, después de los 4 se hace un quinto más. Con ellos, ¿qué se logra? Obtener un aumento de la ultrafiltración y depuración de solutos. Porque cuando ven que el paciente está reteniendo líquido, no está depurando, entonces pasan a la diálisis peritoneal plus o amplificado con un recambio más. ¿En qué casos están indicadas esta diálisis peritoneal plus? En pacientes que requieren aumento de dosis de diálisis debido a una masa corporal alta y falta de función residual o malnutrición. Esas son las indicaciones en las cuales se puede hacer este tipo de diálisis plus. Estabilidad metabólica y ultrafiltración continua. Hay baja absorción de glucosa, ¿no? Sobre todo para los pacientes diabéticos. Mejor control de la glucemia en los pacientes diabéticos, ¿no? Interesantísimo. Entonces, a los pacientes diabéticos les cae bien este tipo de diálisis plus. Pero, sin embargo, tenemos ciertos inconvenientes. ¿Cuáles son? Que requiere una cicladora y también que requiere de un intercambio manual. Igualmente tenemos en cuanto hay un mayor espacio para almacén y bueno, pues tiene que ver de un cáncer, de un alto consumo económico, es cara. Y hablando acá, que fue para Ceril, creo, si no recuerdo, en cuanto a las diálisis peritoneales pediátricas. ¿Cuáles son sus ventajas? Acá vemos, pues, acá el niño está feliz y contento, está con su mamá. Para él, pues, esto es beneficioso. Diferente de un catéter, de un absceso vascular que lo tiene acá el pacientito, o que tenga una fístula en el cual le van a poner pues unas bránulas terribles. Entonces, eso a estos niños pues le da mucho temor. No, porque ya no van a estarlo hincando cada rato, porque el niño lo que más teme, ¿qué es? Las agujas, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de ser realizada en lactantes y neonatos, que a menudo es la única alternativa que hay. O sea, sobre todo en ellos, ¿no? Porque imagínense cómo van a crear una fístula en un lactante y un neonato. Imposible, ¿no? Por el tipo que ellos tienen. Mantenimiento más prolongado de la función renal residual. Hay ausencia del síndrome de desequilibrio y con menor restricción de líquidos. Esto es importantísimo, ¿no? Hay menos restricción de líquidos. ¿Qué otra cosa es importante? Consigue una ultrafiltración constante con mayor estabilidad hemodinámica
y mejor control de la presión arterial. Igualmente hay disminución del número de visitas al centro de diálisis. Y esto que favorece la mayor integración escolar. Un niño, por ejemplo, de 8, 10 años en edad escolar, hasta los 14, 15 años, o en el caso de las personas adultas, laboral y social en toda la familia. No, les digo. Pero ¿cuál es la desventaja? El gran riesgo de hacer peritonitis, ¿no? Porque son niños, porque no se desarrolló una adecuada medida de asepsia. Pero eso va a depender de cómo lo eduquemos a nuestros pacientitos. Acá vemos, igual, ¿no? Acá el pequeño está con su catéter, ¿no? Siempre le están realizando su limpieza. ¿En qué casos está indicado? Vuelvo a decirle lo mismo. La primera de opción de tratamiento en niños muy pequeños, generalmente los neonatos y los lactantes. Pacientes con dificultad de acceso vascular. Imagínense este pequeñito, para que le creen una fístula y no tiene acceso, pues sería terrible. Aquellos que tienen inestabilidad hemodinámica cardiovascular, eso hemos dicho, que en esos casos, tanto en niños, adultos y geriátricos, pues cuando hay inestabilidad hemodinámica tenemos que hacerle la diálisis peritoneal. Que tengan domicilios alejados del centro de diálisis, ¿no? Porque muchas veces sabemos que la hemodiálisis no están cercanos a donde habitan nuestros pacientitos. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Ojo, acá viene, ¿no? Si se produce una bacteremia, una peritonitis, ¿no? Porque no ha habido una buena, adecuada manipulación. Y aquí vemos, por ejemplo, contraindicaciones absolutas. Hay pérdida de la función peritoneal documentada o extensas adherencias peritoneales. Entonces, si se han formado las adherencias, pues esto que va a traer incapacidad, ¿no? Para muchas veces de los padres para realizar la técnica. ¿Por qué? Porque hay muchas adherencias y por más que ellos quieren realizar la técnica, no va a permitir porque hay bloqueo en ese peritoneo. Presencia de defectos de la pared abdominal, como por ejemplo las hernias diafragmáticas, una cirugía abdominal reciente, entonces no se va a poder realizar su diálisis peritoneal. Y dentro de las contraindicaciones relativas, pues vamos a tener, igual que en los adultos, fugas peritoneales. O sea, hay fuga a través del orificio, ¿no? Del catéter peritoneal, que sí se puede presentar una de esas complicaciones. Infecciones de la pared o la piel abdominal. Enfermedades intestinales inflamatorias o isquémicas. Y también puede haber, ¿qué cosa? Malnutrición grave. Acá vemos, por ejemplo, a un niñito, ¿no? Está con su familiar y acá se ve una máquina cicladora y acá lo podemos ver que él está cogiendo el extremo externo de su catéter o su línea de transferencia. Entonces, después de todo estas ventajas y desventajas que hemos hablado en cuanto a cada una de los tipos o modalidades de diálisis peritoneal que nosotros tenemos, vamos a cerrar en cuanto a las ventajas y desventajas de la diálisis peritoneal respecto a la hemodiálisis. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, hay en las hemodiálisis, mayor extracción de solutos, pero como desventaja, rápida corrección electrolíticos que predispone a la arritmia. Eliminación del exceso de agua corporal con mayor rapidez, ¿no? Poca tolerancia en pacientes inestables y con enfermedad cardíaca avanzada.
menos pérdida proteica y el paciente tiende a estar hospitalizado. Menor tiempo de exposición de 3 a 4 horas, riesgo de diálisis inadecuada por hipotensión. Seguimiento médico más cercano, riesgo de contraer hepatitis. Mejor opción en el caso de urgencias, mayor deterioro de la función residual gradual. Menor riesgo cardiovascular y dislipidemias. Hay disfunción del acceso vascular. Se puede programar los parámetros deseados de las sustancias en la sangre y como desventaja tenemos la hipoglucemia. Menor infección de la fístula, riesgo de hemorragia por necesidad de anticoagulación, ¿no? Y en cuanto a la diálisis peritoneal, nuestra ventaja es que es un estilo de vida más flexible e independiente, pero su desventaja es que se debe programar los intercambios en la rutina diaria los 7 días de la semana. En cuanto a sus ventajas, las visitas a la clínica se realizan al mes y como desventaja requiere un catéter permanente fuera del cuerpo. La ventaja es que no utiliza agujas, existe riesgo de infección, proporciona terapia continua que se asemeja más a la función natural de los riñones y puede haber aumento de peso o talla en la cintura. En lo que es la diálisis peritoneal, nuestra ventaja no es necesario acudir a la unidad de diálisis para recibir el tratamiento y como desventaja las personas muy grandes pueden requerir terapia adicional. Entonces, la última, terapia fácil de realizar mientras viaja, en caso de la diálisis peritoneal, y desventaja necesita un espacio en su casa para guardar los implementos. En cuanto a las ventajas de trasplante renal, pues el trasplante renal, terapia más favorecida para los riñones propios. Desventaja está provocado por el tiempo de espera de un riñón compatible. El paciente puede tardar tiempo en lista de espera. No se requiere tratamiento de diálisis una vez que el riñón comienza a funcionar. Riesgos asociados con la cirugía mayor, de desventaja. Proporciona mayor esperanza de vida y riesgo de rechazo del organismo al riñón. Menos restricciones de líquidos y dietas. Medicamentos diarios necesarios, los cuales pueden causar efectos secundarios. El paciente se siente más saludable y con más energía, el trasplantado, pero también está propenso a infecciones. Trabaja a tiempo completo sin preocuparse de la diálisis, mientras que desventaja posibles cambios de apariencia, porque recuerden que le ponen el implante renal. Bien, entonces estamos acabando en esta segunda parte. Jocelyn, escucharemos, pero no haberme pasado mucho para la siguiente ponente. Sí, Magister. Magister, sí. Vamos con 2 preguntas que nos han hecho anteriormente. Vamos a responderlas. La primera es de parte de Rocío Espinosa. Ella nos comenta, independiente de factores de riesgo y complicaciones, ¿cuál sería el promedio de vida del catéter? A ver, vamos a responder porque se ha quedado con la duda. ¿Quién es la amiguita? Sí, Rocío. Ya, ella quiere saber exacto el tiempo de permanencia del catéter peritoneal, ¿ok? Sí. Bien. En nuestro país, el catéter TENCO, tiempo de permanencia es, bueno, si lo ponemos en cuanto a si se refiere supongo, a los años, ¿no? ¿Sí?
puede durarte de 1 a 3 años con un cuidado adecuado. Si en caso, pues no hay complicaciones como son pues las que le he mencionado directamente, ¿no? O hay un proceso de coagulación, una fístula, una rotura, etc. Ese es el promedio que tenemos considerado de 1 a 3 años, licenciada. Hola. Sí, tenemos una pregunta más de parte de Jiménez Paredes. Nos comenta, ¿cuánto tiempo se demora un paciente en cada recambio en la diálisis peritoneal? Ya, son aproximadamente unos 20 a 30 minutos. Y eso también va a depender, ojo, va a depender a veces por la posición. Y la posición en que está el catéter también. A veces en algunos pacientes la posición fetal, ¿no? Les ayuda mucho más al ingreso y al drenaje del líquido peritoneal. En algunos, normal, puede demorarle hasta más de media hora, dependiendo de el goteo, como nosotros estamos pasando esa solución. Pero promedio es 30 a 40 minutos. Un promedio. Muy bien, muchas gracias, licenciada o licenciado Jiménez Paredes. Vamos con una pregunta, tenemos desde Facebook. A ver. ¿Sí? Por lo general, ¿quién realiza... ok, el proceso por lo general, ¿quién lo realiza? ¿Es el nefrólogo? ¿Quién coloca el catéter Sí, peritoneal? ¿A eso se refiere? sí. No le entendí. ¿O quién hace el procedimiento de los A recambios? ver si podrían complementar la pregunta, por favor, para que lo puedan revisar. Creo que se refiere a quién es la persona que coloca el catéter peritoneal. Como le decía, el catéter peritoneal lo realiza el nefrólogo y lo realiza en nuestro centro de salud, lo hace en una unidad que nosotros llamamos UNIT, una unidad de intervencionismo, para lo cual pues se prepara al paciente previo a toda la batería de análisis, los exámenes, las radiografías que le tomamos, y el día anterior se le internaliza, ¿no? Al paciente se le internaliza la parte de enfermería, le saca su perfil de coagulación, su bioquímica, se le coloca un enema evacuante, un rasurado, y el paciente al día siguiente ingresa a UNIT en camilla con la vestimenta adecuada. El médico procede a colocar el catéter, ¿no? Y luego, después de esto, nosotros monitorizamos al paciente, observamos el hecho operatorio, si hay sangrado, alguna complicación, ¿no? Y de acuerdo a eso, el paciente puede retirarse dentro de las 24 a 48 horas a su domicilio. Creo que a eso se refería. Ok, muy bien. Muchas gracias, Magíster. Vamos Ya. a ver si hay alguna pregunta más, sino para ya culminar con este tema. A ver. Bueno, vamos unos segundos más. Vamos a esperar unos segundos para ver si alguien se puede animar a hacer su pregunta. Pueden levantar la manito también para poder oírlos. Bien, no hay más preguntas. Eso sería todo. Ujú. En Facebook también me comunican si hay preguntas. No, ok, muy bien. Bien, muchas gracias, Magíster Margarita. Al parecer ya no hay más Ok, preguntas. bien. Buenas tardes. Ok, que les